En una mañana tormentosa, una joven negra de un barrio pobre se dirigía a la entrevista de trabajo más importante de su vida. Pero, inesperadamente, en el camino, se topó con un hombre blanco mayor cuyo coche se había averiado. Aunque sabía que detenerse podría costarle esta valiosa oportunidad, decidió ayudarlo y finalmente perdió la entrevista. Lo que no sabía era que el anciano era un poderoso y misterioso director ejecutivo. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. Apenas había amanecido. Sobre Southbridge, Chicago, el cielo estaba cubierto por una fina capa de nubes grises tras la lluvia constante de la noche anterior. Las calles aún estaban semidormidas, y las desgastadas farolas parpadeaban como si intentaran desesperadamente aferrarse al último destello antes del amanecer. Los charcos de lluvia se aferraban a las aceras agrietadas, reflejando la tenue luz amarilla. No muy lejos, un puñado de coches destartalados pasaban lentamente, con sus motores zumbando como el suspiro perpetuo de la ciudad. En un pequeño apartamento en un segundo piso de un edificio antiguo, Jasmine Reed despertó tras una noche casi sin dormir. La joven de 24 años se levantó con suavidad de su sencilla cama, con la colcha lavanda desgastada por el uso. Se acercó lentamente a la pequeña ventana, descorrió la cortina y respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que sentía en el pecho. Hoy era el día que había estado esperando, su oportunidad de conseguir la entrevista de su vida con Whitmore & Blake, una de las firmas financieras más prestigiosas del centro de Chicago. Durante años se había prometido aprovechar cualquier oportunidad para escapar de sus circunstancias. Se había dedicado por completo a sus estudios, decidida a superar la pobreza, y ahora el momento estaba a la vuelta de la esquina. Jasmine se paró frente al espejo de cuerpo entero. Vio a una joven negra de expresión amable, piel suave y sana, y ojos castaño oscuro, rebosantes de determinación. Su figura alta y esbelta irradiaba una fuerza serena. Se había recogido cuidadosamente sus rizos naturales en un moño alto y pulcro, elegante pero lleno de vida. Su mano rozó la impecable blusa blanca y el traje azul marino de mujer que colgaban en su perchero, el mejor atuendo profesional que tenía, comprado en rebajas hacía 2 años, ahora listo para este día decisivo. Se ofreció una pequeña sonrisa agridulce al recordar las dificultades que había soportado. Crecer en Southbridge, una zona marcada por la pobreza, el desempleo y la delincuencia, había fortalecido su determinación. Su madre, Linda Reed, una mujer de gran coraje, crió a Jasmine sola, trabajando en 2 empleos: mesera en un café durante el día y limpiando un hospital por la noche, para brindarle una educación a su hija. Presenciando el sacrificio de su madre, Jasmine siempre se decía a sí misma que debía sobresalir, no solo por ella, sino para ayudarlas a superar las dificultades. En la estrecha cocina preparó rápidamente una taza de café negro y dio unos sorbos apresurados para calmarse. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogió para leer un mensaje de su madre. Mi querida hija, hoy es tu día especial. Sé tú misma. Sé que lo lograrás. Te quiero mucho. Jasmine leyó las palabras lentamente, sintiendo una calidez que le inundaba el pecho. Un mensaje sencillo, pero que cargaba con todo el peso de la fe de su madre. Respondió: Gracias, mamá. Lo daré todo. Sus pasos se volvieron más seguros a medida que terminaba de prepararse. Se miró al espejo una última vez, respiró hondo y pensó: hoy demostraré que merezco esta oportunidad. Se colgó del hombro su oro, su pequeño bolso de cuero, con su contenido meticulosamente organizado, su currículum,
una recomendación entusiasta de su profesor universitario y una pila de documentos cuidadosamente preparados. Sus zapatos negros de tacón, desgastados pero pulcros, la esperaban junto a la puerta. Cuando Yasmín salió del apartamento, su corazón latía con fuerza de adrenalina. Esta no era una entrevista más. Era su única oportunidad de liberarse de Southbridge y recompensar a su madre por años de sacrificio. Cada paso por las escaleras crujientes reflejaba su determinación, pero en cuanto pisó la acera, notó que el cielo se había oscurecido considerablemente. Espesas nubes grises se arremolinaban, siniestramente reflejando el pronóstico de la noche anterior sobre una tormenta inminente. Yasmín miró hacia arriba, con una punzada de preocupación. «No te preocupes», murmuró para sí misma. «Solo un poco de lluvia. Nada puede detenerme hoy». Se apresuró a unirse a la multitud de viajeros, sin darse cuenta de que esta mañana aparentemente normal era el comienzo de una cadena de acontecimientos llenos de sorpresas, tensión y destino que cambiarían su vida para siempre. Yasmín salió corriendo a la calle, con los nervios y la preocupación aún presentes desde que salió de su pequeño apartamento. Sus pasos se unieron a la marea de los madrugadores, cada paso cargado de grandes esperanzas y un toque de inquietud. Intentó respirar hondo para tranquilizarse, pero sentía como si todo conspirara contra ella desde el principio. Hacía apenas unos minutos, el cielo se había teñido del gris pálido del amanecer. Ahora se había oscurecido con una rapidez alarmante. Enormes nubes negras se arremolinaban sobre su cabeza, formando un manto pesado y opresivo sobre la ciudad. Yasmín sintió un viento gélido azotarle la piel. Su agudo silbido le advertía que hoy no sería nada fácil. Se estremeció, recorriendo con la mirada la multitud que se apresuraba a escapar de la tormenta que se avecinaba. Se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento y echó a andar a paso ligero hacia la estación de metro más cercana. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada latido resonando como un tambor, impulsándola a seguir adelante. Una vez a bordo del tren, Yasmín se sentó junto a la ventana y dejó que su mirada vagara por el paisaje urbano. El familiar sonido de la campana de salida resonó como una sombría banda sonora para su día. Edificios y farolas se difuminaban en un montaje apresurado, pero sus pensamientos seguían fijos en la entrevista con Whitmore y Blake que la esperaba. Repasó en silencio las respuestas que había ensayado toda la semana, recordándose a sí misma que este era su momento vital, un momento de cambio, que tenía que demostrar su verdadero valor. Cuanto más pensaba, más pesada sentía la presión, como si sus ansiedades la abrumaran. Entonces, una voz aguda interrumpió su ensoñación. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad con un impecable traje negro y el pelo peinado hacia atrás, ladraba por teléfono con fría autoridad. Yasmín estudió sus rasgos afilados, entrecerró los ojos y apretó los labios en una fina línea de impaciencia. «Escucha, Emily», espetó, pronunciando cada palabra con una precisión gélida. «Te dije que no aceptaré retrasos. 2 minutos tarde siguen siendo tarde, y tú lo sabes mejor que nadie. Se acabaron las excusas. Arréglalo ya». Cerró el teléfono de golpe, dejando un tenso silencio a su paso. Su mirada se posó en Yasmín, observándolo. Un destello de fastidio cruzó su rostro, como si su mera presencia fuera una intrusión. Yasmín apartó la mirada rápidamente. El corazón le latía de forma extraña. «¿Tienes algún problema?», preguntó con un tono desbordante de irritación y condescendencia. «No, lo siento», balbuceó, esforzándose por parecer tranquila.
No quería mirarte fijamente. Soltó un bufido burlón y volvió a su teléfono. Yasmín sintió una oleada de frustración, pero la reprimió. No podía permitirse distracciones. El tren entró chirriando en la siguiente estación. El hombre se levantó, se alisó la chaqueta y se bajó. Al pasar junto a ella, su fría mirada la clavó de nuevo. Una advertencia silenciosa. Yasmín vio un pequeño broche dorado en su solapa. Una estilizada Dutwee. Se le aceleró el pulso. Ni hablar, pensó, pero desechó el pensamiento de inmediato. Se negó a dejar que miedos triviales la distrajeran. Afuera, las gotas de lluvia empezaron a repiquetear contra el cristal. Golpes silenciosos pero implacables anunciaban un tiempo más duro. Yasmín observó cómo los riachuelos serpenteaban por el dolor, reflejando el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. Apretó su bolso con más fuerza, apretando los dedos contra la pila de currículums y esa preciada carta de recomendación que había preparado con tanto ahínco. No podía permitir que nada la desviara. Había llegado demasiado lejos y se había sacrificado demasiado para aceptar el fracaso. Tenía que triunfar. Ella misma, su madre y todos los sacrificios de ésta dependían de ello. Sonó un anuncio. El tren llegaba a la última parada. Yasmín respiró hondo para tranquilizarse, apartando cualquier pensamiento negativo. Pero justo cuando se levantaba para bajar, un repentino relámpago iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor que le dio un vuelco el corazón. Cuando las puertas se abrieron, subió al andén y la recibió una ráfaga cortante que azotó la lluvia con más fuerza contra su rostro. Levantó la vista hacia el cielo oscurecido y rezó en silencio para que no fuera un presagio de las tormentas que se avecinaban. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar la sensación de que los presagios inciertos del día se aclaraban cada vez más. Yasmín bajó de la plataforma y al instante la recibió una ráfaga de viento y lluvia escalofriante. Una advertencia implacable de que se había adentrado en una batalla más feroz que cualquier cosa para la que se hubiera preparado. El cielo estaba negro como la tinta, con relámpagos que surcaban la oscuridad, iluminando el familiar paisaje urbano con un relieve extraño y amenazante. El diluvio comenzó sin piedad, como si el mundo entero hubiera decidido volverse contra Yasmín en el día más importante de su vida. Cada gota helada caía como un pinchazo, filtrándose a través de su fino abrigo y provocándole escalofríos. Buscó a tientas en su bolso el pequeño paraguas que su madre le había dicho que trajera, pero justo al abrirlo, una ráfaga repentina lo volteó del revés, rompiendo su frágil armazón en sus manos. La decepción la invadió, pero no podía detenerse. Su cabello cuidadosamente peinado se empapó enseguida, y el agua le corría por las pálidas mejillas. Yasmín inhaló profundamente. Luego corrió hacia la acera y saludó con la mano desesperada a un taxi amarillo que se acercaba lentamente. «¡Taxi!», gritó al torrente. Su voz apenas se alzaba por encima del rugido de la lluvia. El taxi se detuvo, con las luces intermitentes encendidas. La esperanza la invadió hasta que una figura alta se abalanzó por detrás. La apartó de un empujón y se coló dentro antes de que pudiera llegar a la puerta. Atónita, Yasmín se giró y vio el mismo rostro frío y desdeñoso del tren. El hombre de mediana edad con el brillante pin de balón bebé en la solapa. «Lo siento, pero tengo más prisa», dijo con frialdad, sin mostrar el menor atisbo de arrepentimiento. La puerta se cerró de golpe. Las ruedas del taxi patinaron, salpicando agua fangosa sobre su abrigo azul marino. La ira y la impotencia invadieron a Yasmín.
Se quedó allí empapada, sintiendo la amarga injusticia de aquella flagrante discriminación con más intensidad que nunca. En ese momento sintió un gran pesar. Una lágrima se mezcló con la lluvia al deslizarse por su mejilla. Entonces negó con la cabeza con fuerza, decidida a callar el creciente resentimiento. No, se dijo a sí misma. No me rendiré ahora. Respiró hondo para tranquilizarse y, a pesar del diluvio, corrió por la acera hacia el centro, donde se alzaba el edificio Whitmore and Blake. Las calles se habían convertido en un torrente. Los desagües obstruidos llenaban las aceras. El tráfico estaba paralizado. Las bocinas sonaban en una sinfonía caótica. Jasmine se abría paso entre los coches parados. Sus pequeños tacones resbalaban sobre el pavimento resbaladizo, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. Mientras corría, su pie se enganchó en un bache oculto bajo el agua. Tropezó, casi se cae, y su teléfono se cayó del bolso al agua sucia. El pánico la invadió mientras lo recogía. La pantalla parpadeó y luego se apagó. Con su teléfono destrozado, no tenía forma de llamar a la empresa para explicar su retraso. Yasmine apretó los labios. La lluvia y las lágrimas se fundieron en un torrente amargo. Pero no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos y se había sacrificado demasiado como para rendirse ahora. Cada paso se sentía 100 veces más pesado. Cada vez que levantaba el pie, un duelo entre la voluntad y el agotamiento. Siguió corriendo con su traje, antes preciado, ahora empapado y cubierto de barro. Su currículum y cartas de recomendación, sin duda, arruinados. Sin embargo, se negó a detenerse. Se había prometido a su madre y a sí misma que hoy aprovecharía la oportunidad de cambiar su vida. Nada podría detenerla. Tras recorrer varias manzanas más, finalmente vislumbró el edificio Whitmore and Blake a lo lejos, erguido imponente bajo el aguacero. Le ardían las piernas. Respiraba entrecortadamente. Su cuerpo temblaba de frío, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Algunos transeúntes la miraban con curiosidad, sorpresa y a veces lástima. Pero a Jasmine no le importaban las escaleras. Su único objetivo era llegar a la empresa, por muy maltrecha que llegara. A cada paso que se acercaba a la entrada del edificio, se dio cuenta de que la verdadera lucha de ese día no era solo llegar a una entrevista. Era una lucha contra los prejuicios, entre la esperanza y la desesperación, entre la fuerza interior y las pruebas más duras del destino. Juró que prevalecería sin importar el costo. Pero al llegar finalmente a las puertas del edificio, completamente agotada, Yasmine se dio cuenta de que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. De pie ante las puertas de Whitmore y Blake, Yasmine jadeaba, temblando de frío y agotamiento. La lluvia seguía cayendo a cántaros, cada gota atravesando su fino abrigo como un cruel recordatorio de la dureza del destino. Levantó la vista hacia el gran reloj del techo. Solo faltaban unos minutos para su entrevista. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se preparó para cruzar la calle abarrotada hacia la entrada cuando algo le llamó la atención y la dejó paralizada. No muy lejos, junto a la acera, un elegante coche negro de lujo estaba parado con las luces de emergencia encendidas. La rueda trasera estaba completamente desinflada, empapada por la crecida. Un caballero mayor, delgado pero impecablemente vestido, con el cabello plateado bien peinado, se esforzaba por cambiar la llanta, aunque su traje era claramente alto, y ahora estaba empapado y manchado de barro. Sus ojos delataban agotamiento, preocupación y una impotencia creciente mientras el gato resbalaba sobre el pavimento resbaladizo. Los peatones y conductores que pasaban no le hicieron caso.
Algunos incluso se dieron la vuelta deliberadamente para evitar verse involucrados. Yasmín permaneció inmóvil bajo el aguacero, con el corazón repentinamente apesadumbrado. Echó un vistazo a la imponente fachada de Whitmore y Blake, una oportunidad tan monumental que podría cambiar su destino y el de su madre. Sin embargo, al volver la vista al hombre abandonado, el rostro de su madre apareció en su mente. Casi podía oír los consejos severos pero cariñosos de Linda Reed de la infancia de Yasmín. Hija mía, nunca dejes que la ambición te ciegue el corazón. Una persona verdaderamente buena ayuda a los demás no por ganancia, sino porque es lo correcto. La bondad te guiará al verdadero éxito. Esas palabras penetraron el alma de Yasmín. Apretó los puños, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Sobre sus hombros reposaban las esperanzas de su futuro y la guía moral que su madre le había inculcado a lo largo de los años. No podía simplemente pasar por alto a un ser humano en extrema necesidad, especialmente en condiciones tan brutales. Yasmín se mordió el labio. Echó un último vistazo a su reloj con una punzada de arrepentimiento y luego se apartó del camino hacia el edificio. Cada paso hacia el anciano se sentía como un cuchillo que se retorcía en su propia ambición, pero también un paso más cerca de la compasión que su madre le había enseñado. En ese momento, Yasmín comprendió que no estaba eligiendo entre el éxito y el fracaso, sino entre la conciencia y la indiferencia. «Señor, permítame ayudarlo», gritó Yasmín con firmeza, su voz clara en medio del rugido de la tormenta. Sobresaltado, el anciano levantó la vista. Sus profundos ojos azules se abrieron de par en par al ver a la joven empapada y pálida de pie ante él, con la determinación brillando en su mirada. «Jovencita, no quisiera molestarla», respondió con voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por ocultar su vergüenza y angustia. «Está lloviendo a cántaros. Seguramente tienes asuntos más importantes que atender». «No es ninguna molestia», insistió Yasmín, agachándose para examinar la rueda pinchada. «No podía irme así como así sabiendo que te necesitaba». Dejó su bolso a un lado con cuidado y se puso a estabilizar el gato. Sus dedos, ya entumecidos por el frío, temblaban al sujetar las herramientas metálicas heladas, pero sus ojos no mostraban vacilación, solo una férrea determinación de liberarlo de este apuro. El hombre la observó, su expresión se suavizó, pasando del asombro a una profunda gratitud. Aunque aún receloso, retrocedió y le encomendó la tarea a Yasmín. «Me llamo Yasmín», dijo ella mientras quitaba las tuercas, intentando aliviar la tensión en el ambiente. «Encantado de conocerte, Yasmín», respondió en voz baja, con voz más firme. «Soy Richard Whitmore». «Señor Whitmore, sujete este paraguas», ofreció Yasmín con una sonrisa tranquilizadora. «Voy rápido». En ese momento, Yasmín comprendió que la oportunidad que tanto anhelaba se había esfumado, pero también su duda. Bajo la fría lluvia, sintió un calor inesperado en el pecho, como le había prometido su madre. Cuando haces lo correcto, nunca te arrepentirás. Una vez que la llanta nueva estuvo firmemente colocada, Yasmín se puso de pie, con la ropa empapada y salpicada de barro, pero sus ojos brillaban de orgullo. Recogió su bolso y asintió respetuosamente al señor Whitmore. «Listo, señor Whitmore. Por favor, vuelva antes de que se resfríe». Richard, con la voz temblorosa de gratitud, dijo: «Muchas gracias, Yasmín. Eres una joven extraordinaria». Yasmín le ofreció una sonrisa amable, ocultando un atisbo de arrepentimiento en su corazón, y se dio la vuelta para alejarse bajo la lluvia que seguía cayendo.
Aunque la gran oportunidad que había preparado se le había escapado de las manos, sabía con todo su corazón que hoy había tomado la decisión correcta y que esa decisión definiría quién era realmente. A solo unos pasos del coche que Sir Richard Whitmore acababa de arreglar, Jasmine oyó una voz urgente que gritaba a sus espaldas. «Jasmine, espera un momento». Se giró, sorprendida de ver al señor Whitmore caminando apresuradamente hacia ella, a pesar del diluvio, con el cabello plateado pegado a la frente. La impotencia que había visto al principio en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por una mirada de firme determinación y genuina calidez. «Señor Whitmore», dijo Jasmine, deteniéndose en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, con las pestañas cargadas por la lluvia. «No puedo dejar que te vayas sin agradecerte como es debido», jadeó. «No puedo creer que en medio de una tormenta como esta alguien me ayudara con tanta dedicación». Jasmine negó con la cabeza, ofreciendo una sonrisa amable que brilló a través de la lluvia como una flor en plena tormenta. «No es nada, señor Whitmore. Cualquiera habría hecho lo mismo. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Pero no me brindó una ayuda superficial», insistió el señor Whitmore con admiración en la mirada. «Vi la habilidad con la que cambió esa llanta. ¿Dónde aprendió a hacerlo tan bien?» Jasmine se sonrojó, pero respondió con calma, humildad y honestidad. «Crecí en Southbridge. Mi madre me crió sola y trabajó incansablemente, así que empecé a ayudar siempre que podía. Mi tío Marcus tiene un pequeño taller mecánico en la esquina. Desde la preparatoria he estado allí aprendiendo a cambiar llantas, arreglar autos, cualquier cosa que me permitiera ganar algo de dinero para la escuela». El señor Whitmore guardó silencio un largo rato, con el rostro inundado de emoción ante sus sinceras palabras. Se imaginó a una joven pequeña pero fuerte que había superado innumerables desafíos para definirse. Esa imagen despertó una profunda gratitud en su corazón. «Jasmine, hay algo que me he estado preguntando», dijo lentamente. «Dijiste que hoy era increíblemente importante para ti. Noté la urgencia con la que actuaste cuando me ayudaste. ¿A dónde ibas con prisa?» La sonrisa de Jasmine se desvaneció y su mirada se tornó melancólica al mirar la distante silueta del edificio Whitmore and Blake que se alzaba bajo el cielo gris. «De hecho, hoy tuve una entrevista de trabajo, señor Whitmore», dijo. «Con Whitmore and Blake, la gran firma financiera del centro. Me pasé un mes preparándola. Era mi oportunidad de cambiar las cosas para mi madre y para mí, pero su voz temblaba mientras luchaba por contener el nudo en la garganta. Pero ahora es demasiado tarde. Estoy segura de que la perdí, pero no me arrepiento. Creo que hice lo correcto». La lluvia caía sin parar, cada gota golpeando el pavimento como un pequeño tambor en el pesado silencio entre ellas. El señor Whitmore miró a Jasmine, sintiendo un profundo respeto y gratitud que no había experimentado en años. «Eres una joven extraordinaria, Jasmine», dijo con sinceridad, con su voz cálida y clara por encima de la lluvia. «Nunca he conocido a nadie dispuesto a renunciar tanto por una desconocida. Estoy verdaderamente agradecido, y creo firmemente que con tu corazón y tu bondad te esperan oportunidades aún mayores». «Gracias por decir eso», respondió Jasmine, con los ojos brillantes como estrellas en medio de la tormenta. «Solo seguía el consejo de mi madre de hacer lo correcto, cueste lo que cueste». El señor Whitmore la observó pensativo, como si sopesara algo de gran importancia. Finalmente, le puso una mano en el hombro. Con suavidad y le habló con calidez y sinceridad. «Nunca olvidaré lo que hiciste hoy, Jasmine. Estoy seguro de que su amabilidad será recompensada». Luego metió la mano en el bolsillo de su traje
y sacó una pequeña tarjeta de visita, entregándosela con cortesía. Esta es mi información de contacto. Si alguna vez necesita algo, no dude en contactarme, y espero que no me lo niegue. Jasmine dudó un momento. Luego aceptó la tarjeta y la guardó con cuidado en el bolsillo de su abrigo empapado por la lluvia. Gracias, señor Whitmore, dijo en voz baja. Recordaré su bondad. Permanecieron juntos un momento más, su silencio lleno de comprensión y empatía antes de que Jasmine se diera la vuelta y se alejara bajo la lluvia, con una mezcla agridulce de emociones agitando su corazón. Aunque la gran oportunidad se le había escapado, sabía que había seguido a su corazón, y a veces esa era la decisión más importante de todas. Señor Whitmore observó cómo su pequeña y decidida figura se desvanecía bajo el aguacero, con una renovada determinación creciendo en su interior. Nunca dejaría que esta extraordinaria joven perdiera su oportunidad tan fácilmente. Mientras la figura del señor Richard Whitmore se desvanecía gradualmente bajo la lluvia tenue, Jasmine respiró hondo, intentando sacudirse la ansiedad que la inundaba. Miró su pequeño reloj de pulsera empapado. Habían pasado más de 20 minutos de su entrevista. Aunque sabía que la oportunidad probablemente se había esfumado, se negó a rendirse. Un rayo de esperanza aún brillaba en su interior, impulsándola a acelerar el paso hacia el imponente edificio Whitmore and Blake. Por fin, Jasmine llegó al vestíbulo de mármol de la firma, bajo la lluvia jadeante y el cabello empapado pegado a sus pálidas mejillas. Sus pasos se hicieron más lentos al pisar el suelo pulido. Las gotas de su ropa empapada salpicaban pequeños charcos que reflejaban la fría luz de la lámpara de araña de cristal. Dentro, la atmósfera era todo lo contrario de la tormenta del exterior, silenciosa, serena y de un frío inclemente. Se acercó a la recepción, donde Emily, una joven con el cabello rubio cuidadosamente recogido y un elegante uniforme azul marino, estaba concentrada en la pantalla de su computadora. Jasmine forzó una sonrisa cortés, sabiendo que su apariencia no parecía nada profesional. «Disculpe», dijo Jasmine con suavidad pero firmeza. «Me llamo Jasmine Reed. Tenía una entrevista programada para las 9:10 de esta mañana. Sé que llego un poco tarde, pero me encontré con un problema inesperado en el camino. ¿Hay alguna posibilidad de que aún pueda reunirme con el entrevistador?» Emily levantó lentamente la vista hacia Jasmine. Su mirada era gélida al recorrer el pelo mojado de Jasmine, su abrigo sucio y lleno de barro, y sus tacones resecos. El escrutinio en la mirada de Emily hizo que a Jasmine se le encogiera el pecho, pero se mantuvo firme, esperando un poco de empatía. «Señora Reed», Emily comenzó con voz serena, con un tono completamente inflexible. «Llega 20 minutos tarde. Según la política de la empresa, no aceptamos candidatos que lleguen después de su hora programada. Lo siento, pero no puede ser entrevistada hoy». Jasmine se mordió el labio y el corazón se le paró por un instante. Respiró hondo para tranquilizarse y se armó de valor para volver a hablar, con voz temblorosa pero seria. «Entiendo que llego tarde, pero de verdad no tenía otra opción. Algo inevitable ocurrió. Me preparé a conciencia para esta entrevista. Por favor, ¿podría informar al entrevistador sobre mi situación? Solo necesito una oportunidad para explicarme». La expresión de Emily permaneció impasible, sus fríos ojos azules impasibles. «Conozco tus circunstancias», dijo, «pero aquí no hay excepciones. No puedo romper las reglas por una sola persona. Tienes que aceptarlo». Cada palabra de Emily golpeaba a Jasmine como un hielo, aumentando su amargura y desesperación. Jasmine buscó comprensión en la mirada indiferente de Emily, pero solo encontró una determinación inquebrantable.
Por favor, suplicó Yasmín, con la voz entrecortada por la emoción. He renunciado a tanto para llegar hasta aquí. No puedo irme ahora. Por favor, díselo de mi parte, aunque sea una vez. Emily suspiró. El primer atisbo de impaciencia se dibujó en su rostro. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el escritorio y mirando a Jasmine a los ojos. Escuche, señorita Reed, dijo. Whitmore & Blake es una de las firmas más grandes de Chicago. El profesionalismo y la puntualidad son primordiales aquí. Lamento escuchar su historia, pero no tengo ninguna obligación de atender sus asuntos personales. Por favor, comprenda y váyase. Gracias. Cada sílaba de Emily resonaba con la firmeza de un veredicto, extinguiendo la última y frágil brasa de esperanza en el corazón de Yasmín. Su visión se oscureció y sus hombros se hundieron bajo el peso de la decepción y la impotencia. Sin otra opción, Yasmín se alejó de la recepción. Sus pasos se sentían pesados como piedras. Cada paso sobre el frío suelo de mármol era como un puñal que se le clavaba en el corazón. El recuerdo de un sueño destrozado. Cuando las grandes puertas se cerraron tras ella, Yasmín sintió como si el mundo mismo la hubiera excluido de la forma más despiadada. Permaneció de pie fuera del edificio bajo la lluvia incesante, con las lágrimas fundiéndose con el aguacero al trazar líneas por sus mejillas. Las palabras de su madre resonaron en su mente, no como consuelo, sino como un dolor sordo en el pecho. «Mamá, lo siento mucho», susurró Yasmín, con la voz ahogada por la fría lluvia en la calle vacía. Lentamente comenzó a alejarse, dejando que la tormenta la azotara como para castigarla por la oportunidad que acababa de perder. Los transeúntes la miraron brevemente, pero nadie pudo comprender la profundidad del dolor y la amargura que sentía en ese momento. La pequeña figura de la joven se desvaneció bajo la lluvia, cargando con un sueño roto, pero aún aferrada a lo esencial de su dignidad y conciencia, lo único que podía salvar en la tormenta de la vida. Los pasos de Yasmín sonaban lentos y pesados mientras avanzaba por el desgastado pasillo hacia su pequeño apartamento. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el mundo pareció sumirse en el silencio, salvo por el goteo constante de la lluvia sobre su ropa empapada. Su mirada recorrió la habitación, descubriendo rincones llenos de viejos recuerdos que ahora le parecían extrañamente distantes y fríos. Entró en la pequeña habitación y se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en la ventana. A través del cristal de la lluvia, el tenue resplandor de la farola se esforzaba por penetrar la tormenta, proyectando una tenue luz sobre la pared descolorida. Yasmín permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, dejando caer gotas de su cabello sobre las sábanas. A su lado, el contenido de su bolso yacía desordenado. Documentos y currículums que había preparado con esmero durante días, ahora completamente empapados, con la tinta desvaneciéndose como sus propias esperanzas. Levantó el fajo, intentando secarlo, pero cada pasada solo lo manchaba aún más. Finalmente, cedió, dejando los papeles como mudo testimonio de su amargo fracaso. El rostro frío e indiferente de Emily, la recepcionista de Whitmore & Blake, cruzó por la mente de Yasmín. La negativa seca e inquebrantable de Emily resonó como un puñal en el corazón herido de Yasmín. Allí, con su uniforme impecable y su sonrisa ensayada, Emily encarnaba todos los prejuicios y barreras invisibles contra los que Yasmín había luchado toda su vida. Ahora, sola por fin, Yasmín se permitió ser vulnerable.
Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas mientras años de decepción, impotencia y amargura la llenaban. Pensó en su madre, la mujer más fuerte y resiliente que conocía. Durante años, Linda había trabajado incansablemente para que Yasmín tuviera un futuro mejor. Y ahora Yasmín había fracasado, dejando escapar la oportunidad más preciada de su vida. ¿Cómo podría soportar decirle a su madre que sus sueños se habían desmoronado en un instante? Su teléfono yacía en silencio sobre la mesa, con la pantalla oscura tan indiferente como su destino. Yasmín quería llamar a su madre, escuchar esa voz cálida y reconfortante, pero le faltaba el coraje. Temía la decepción de su madre, le aterraba la idea de decepcionarla, así que permaneció sentada en la oscuridad de su propia desesperación, dejando que el dolor le royera el alma. La larga y pesada noche transcurrió en una vigilia inquieta. Yasmín no pudo dormir ni un minuto. Pensamientos y preguntas la atormentaban. ¿Había hecho lo correcto al ayudar al anciano en la tormenta? Si hubiera perseverado, si lo hubiera abandonado, ¿sería diferente ahora? Sabía que había actuado según su conciencia. Sin embargo, sentía un peso insoportable. Contempló el cielo negro como la tinta, deseando que el amanecer llegara pronto para disipar esos pensamientos inquietantes. Pero cuando por fin llegó la mañana, solo trajo agotamiento y vacío. Esa mañana, Yasmín yacía en su cama, con los ojos hinchados por las lágrimas y el insomnio, cuando por fin sonó su teléfono. «Mamá llama», decía la pantalla. El corazón le dio un vuelco. Se incorporó y respiró temblorosamente. Tras un momento de vacilación respondió: «¿Cómo está mi hija? ¿Cómo estuvo la entrevista? ¿Estuvo bien?», preguntó la cálida y dulce voz de su madre. Yasmín se mordió el labio, conteniendo el temblor. «Estoy bien, mamá. Solo estoy esperando tu respuesta. No te preocupes». Su voz era suave, ocultando con cuidado su profunda tristeza. Pero su madre presentía que algo andaba mal. «¿Estás segura, Yasmín? No pareces la misma. ¿Pasó algo? Cuéntamelo». Yasmín se tragó otro llanto y se obligó a hablar con firmeza. «No es nada grave, mamá. Solo estoy cansada. Ayer llovió muchísimo. Me empapé. Estaré bien, de verdad». Terminó la llamada con delicadeza, pero su corazón se apesadumbraba por ocultarle la verdad. Sabía que no podía ocultarle este fracaso a su madre para siempre, pero tampoco soportaba oír su decepción. Decidió que un día, cuando fuera más fuerte, le contaría todo sobre su pérdida, sobre su decisión de ese día y sobre las heridas que aún intentaba sanar. Hasta que llegó ese día, Yasmín sabía que tendría que afrontar su propio dolor sola, sanar su corazón herido y forjar un nuevo camino para ella y su madre, uno digno de los sacrificios y la fe que su madre había depositado en ella durante todos estos años. La tenue luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas raídas, acariciando suavemente el rostro cansado de Yasmín. Tras la breve llamada telefónica con su madre, seguía sentada inmóvil en el borde de la cama, con la mirada perdida mientras observaba los destellos de luz que danzaban sobre la pared descolorida. Sonidos familiares llegaban del vecindario, el sonido de las bocinas, fragmentos de conversación y gotas de lluvia salpicando el toldo, pero todo parecía distante, como si ocurriera muy lejos. De repente, su teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Yasmín se sobresaltó, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba la pantalla. Un número desconocido apareció de repente.
Dudó un momento y luego presionó. Conteste. Hola, le habla Jasmine Reed, dijo en voz baja, intentando disimular su nerviosismo. Se escuchó una voz femenina, profesional, educada y cálida. Buenos días, señorita Reed. Soy Natalie Quinn, asistente ejecutiva del señor Richard Whitmore, de Whitmore and Blake. Espero no molestarla tan temprano. Jasmine se quedó sin aliento. El nombre de Richard Whitmore resonó en su cabeza con más fuerza que nunca. Su corazón se aceleró y se obligó a responder con calma y cortesía. No, en absoluto. Pero no esperaba esta llamada. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Quinn? Natalie rió entre dientes, con un tono tranquilizador y profesional a la vez. El Sr. Whitmore me pidió que me pusiera en contacto con usted directamente. Le encantaría reunirse con usted hoy, Jasmine. Mencionó que esta reunión es importante y que espera que puedas dedicarle tiempo. Una oleada de incredulidad invadió a Jasmine. Nunca se había atrevido a imaginar que el anciano al que había ayudado en la tormenta de ayer era Richard Whitmore, el poderoso director ejecutivo de la misma empresa en la que había soñado trabajar. La emoción se mezclaba con sus nervios, lo que le hizo temblar ligeramente la voz al responder. Por supuesto, con mucho gusto. ¿Podría darme algunos detalles más, por favor? La reunión es a las 2:00 de esta tarde en la oficina privada del señor Whitmore, en el último piso del edificio Whitmore and Blake, dijo Natalie sucintamente. Hizo hincapié en que esta era una ocasión especial y que tenía muchas ganas de verla. Jasmine respiró hondo para tranquilizarse mientras la esperanza la invadía. La desesperación y la derrota de ayer se evaporaron, reemplazadas por una renovada determinación. Casi sintió que su corazón volvía a la vida. Señorita Quinn, le agradezco mucho su llamada, respondió Jasmine con sinceridad. Llegaré puntual. Genial. Te enviaré los detalles por correo electrónico enseguida. Nos vemos esta tarde, Jasmine, concluyó Natalie con cariño. Después de colgar, Jasmine se quedó en silencio durante varios minutos, asimilando la realidad de lo que acababa de suceder. La desesperanza de ayer había desaparecido, reemplazada por una férrea determinación. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Se dispuso a preparar su mejor atuendo, la blusa blanca y el traje azul marino que casi había arruinado en la tormenta. Con meticuloso cuidado, los lavó y planchó hasta que volvieron a lucir impecables. Se cepilló y peinó, prometiéndose a sí misma que esta vez nada la detendría. Mientras se preparaba, su mirada se posó en su currículum, aún húmedo, sobre el escritorio. Las páginas arrugadas parecían viejas heridas, pero se negó a dejar que la desanimaran. Jasmine encendió su portátil e imprimió un juego de solicitudes nuevo e impecable, limpio, nítido y perfecto. Inhaló profundamente y se paró frente al espejo para una última revisión. La determinación en su mirada había regresado, brillando con fuerza. Sabía que esta era una oportunidad que no podía permitirse perder otra vez. Pasó el tiempo y finalmente Jasmine salió de su pequeño apartamento. La decepción y el dolor de ayer habían desaparecido de su rostro, reemplazados por confianza, determinación y un atisbo de esperanza. Salió al sol del mediodía, dejando que su calor disipara cualquier rastro de la tristeza del día anterior. De pie frente al edificio Whitmore y Blake por segunda vez, Jasmine respiró hondo, jurando en silencio que hoy sería diferente. No estaba allí para suplicar una oportunidad. Estaba allí para aprovechar la oportunidad que su propia bondad le había dado. Las grandes puertas se abrieron y Jasmine entró.
creyendo que la vida recompensa a quienes se mantienen perseverantes, valientes y fieles a su conciencia. Y esta vez supo que, pasara lo que pasara, nunca se rendiría. Los pasos de Yasmín se detuvieron frente a las grandes puertas del edificio Whitmore y Blake. Su recién descubierta confianza y fe en sí misma contrastaba marcadamente con la profunda decepción de ayer. Esta vez respiró hondo para tranquilizarse, se arregló el atuendo por última vez y luego empujó la puerta con valentía. Una ráfaga de aire fresco del sistema de aire acondicionado central la recibió, creando un ambiente refinado, casi ceremonial. Inmediatamente sintió las miradas sobre ella, no las escaleras frías y escrutadoras de su visita anterior, sino miradas educadas, respetuosas y de genuina cortesía. Emily, la recepcionista, cuyo comportamiento había sido gélido el día anterior, se levantó rápidamente de su escritorio con una sonrisa inesperadamente cálida. «Bienvenida de nuevo, señorita Reed», dijo Emily con un tono amable y cortés. «El señor Whitmore la estaba esperando. La acompañaré a verlo enseguida». Yasmín parpadeó, gratamente sorprendida por la transformación de Emily. Era evidente que algo había cambiado de la noche a la mañana. Asintió cortésmente y le devolvió una suave sonrisa. «Muchas gracias». Emily le entregó una tarjeta de acceso especial, con el logo de Whitmore y Blake grabado sobre el número 82 en negrita. Sintiendo el peso de la tarjeta en su mano, Yasmín percibió la importancia de la oportunidad que se le presentaba. Siguió a Emily hasta el ascensor ejecutivo, un lugar en el que jamás imaginó entrar. Las puertas relucientes se cerraron y el ascensor la llevó suavemente hasta el piso 82, la cima del edificio. Yasmín vislumbró su reflejo en el pulcro interior. Su expresión había cambiado. Sus ojos ahora irradiaban fuerza y determinación. Comprendió que este regreso no se trataba solo de su apariencia. Era una poderosa afirmación de su valía interior. Al abrirse las puertas, la recibió un opulento y elegante pasillo, adornado con exquisitas obras de arte y pinturas abstractas en tonos cálidos, con una iluminación tenue que resaltaba cada detalle. Era un mundo con el que solo había soñado, lujoso pero de buen gusto, que exigía una compostura elegante. «Señorita Reed», la llamó una voz cortés desde atrás. Se giró y vio a Natalie Quinn, la mujer que la había llamado esa mañana. «Buenas tardes, señorita Quinn», respondió Yasmín con una sonrisa respetuosa. Natalie se adelantó y le ofreció la mano. «Es un placer conocerla finalmente en persona, Yasmín. El señor Whitmore ha hablado muy bien de usted. La espera en su despacho privado». El tono de Natalie era cálido pero impecablemente profesional mientras guiaba a Yasmín por el pasillo de mármol. Cada paso resonaba suavemente al acercarse a las imponentes puertas de la oficina. El corazón de Yasmín latía con fuerza. «Pase, por favor», dijo Natalie con un gesto alentador. «El señor Whitmore le está deseando verla». Yasmín entró en la espaciosa oficina, donde cada detalle evocaba poder y sofisticación, atemperados por la elegancia clásica. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando el escritorio de ébano pulido, cuya superficie estaba ordenada con montones de documentos. Al fondo de la sala se encontraba Richard Whitmore, ya no la frágil figura que ella había ayudado en la tormenta, sino erguido, sereno y digno. Cuando ella dio un paso al frente, él se giró, y su rostro severo se suavizó con una sonrisa cálida y acogedora. «Yasmín, por fin has llegado», dijo con voz profunda y sincera. «Tenía muchas ganas de conocernos». Yasmín le devolvió la sonrisa, avanzando con serenidad a pesar de su imponente presencia.
Es un honor volver a verlo, señor Whitmore. Nunca imaginé que el hombre al que ayudé el otro día era usted. Señor Whitmore rió entre dientes, con sus ojos profundos y pensativos mientras la observaba. Yo también me sorprendí al descubrir que la joven que acudió en mi ayuda en el momento de necesidad era alguien a quien las normas de mi propia empresa casi ahuyentaron. Tu amabilidad ese día realmente me dio mucho que reconsiderar. Yasmín parpadeó, desconcertada por sus palabras. Se dio cuenta de que esta reunión era más que una simple formalidad. Era una oportunidad única para demostrar no solo su competencia profesional, sino también la integridad y la genuina compasión que había demostrado. En ese momento, Yasmín comprendió que su regreso, más fuerte y decidido, no era un simple cambio de apariencia, sino una poderosa confirmación de su valor interior, un valor que ninguna barrera ni duda podría negar jamás. Yasmín permaneció inmóvil un largo instante, con la mirada fija en el hombre que tenía delante, tan solemne y autoritario, completamente distinto de la frágil e indefensa figura a la que había ayudado durante el diluvio del día anterior. En ese instante, el corazón le dio un vuelco al comprender que el desconocido al que había ayudado, a quien había asumido como un anciano con problemas con el coche, era en realidad Richard Whitmore, el poderoso director ejecutivo de Whitmore & Blake. Sí, eres tú, balbuceó Yasmín, con la voz temblorosa de incredulidad. Richard dio un paso adelante, su mirada más amable que nunca, una sonrisa cálida y sincera iluminando su rostro. Sí, Yasmín, soy el anciano al que cambiaste la rueda en aquella tormenta. Me alegra que por fin nos hayamos reencontrado, y en circunstancias mucho mejores. Extendió la mano hacia Yasmín con respetuosa cortesía. Tras una breve vacilación, ella le estrechó la mano con firmeza. Ese apretón de manos sincero disipó al instante los últimos nervios que aún le quedaban. Todavía no puedo creerlo, dijo Yasmín en voz baja, con una profunda emoción en sus ojos. Nunca imaginé que el hombre al que ayudé se convertiría en el director ejecutivo de Whitmore y Blake. Es una coincidencia increíble. Richard sonrió con dulzura, manteniendo su mano cálida sobre la de ella. La vida tiene una forma de sorprendernos, ¿verdad, Yasmín? Ese día estaba desesperada, no solo por la rueda pinchada, sino porque sentía que la gente se había vuelto demasiado indiferente. Sin embargo, apareciste y demostraste que la bondad aún existe incluso en las condiciones más difíciles. Hizo una pausa, mirando por la ventana de la oficina un momento antes de volver a mirarla con una mirada de sincera gratitud. Me enseñaste una lección invaluable sobre compasión y responsabilidad. Podrías haber seguido adelante y perseguir tus propias ambiciones, pero elegiste hacer lo correcto, sabiendo perfectamente que podrías perder una valiosa oportunidad. Te estoy profundamente agradecida, Yasmín. Yasmín escuchó con el corazón latiendo con fuerza, las emociones agitándose en su pecho. Por primera vez, sintió que su bondad era realmente apreciada y valorada. Señor Whitmore, respondió con la voz aún temblorosa pero firme. Solo hice lo que mi madre me enseñó de niña. Nunca abandonar a nadie que lo necesitara. Nunca imaginé que un gesto tan pequeño te dejaría una impresión tan profunda. Richard asintió, con la emoción reflejada en sus ojos. Su voz se volvió profunda y sincera. Ese pequeño gesto dijo mucho de ti, Yasmín. He dedicado mi vida a construir esta empresa, siendo testigo de innumerables personas impulsadas por la ambición y la habilidad, pero muy pocas que posean las excepcionales cualidades que has demostrado.
Me recordaste que el verdadero valor de una persona no se mide solo por su experiencia o credenciales, sino por cómo trata a los demás. Hizo una nueva pausa, con una expresión seria, como si transmitiera algo de profunda importancia. Precisamente por eso te invité hoy. Esta reunión no es solo para agradecerte, es para darte una oportunidad que merece la amabilidad que demostraste. Yasmín lo miró con asombro e incredulidad, con el corazón a punto de estallar de emoción. Apenas podía creer lo que oía, pero la sinceridad de su mirada firme no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. Me he quedado sin palabras, señor Whitmore, susurró, con la voz entrecortada por el sentimiento. Nunca imaginé que mi pequeña generosidad pudiera brindarme una oportunidad tan extraordinaria. Richard sonrió cálidamente y le dio una suave palmadita en el hombro para animarla. Te mereces esto más que nadie. Creo que la compasión, la integridad y el sentido de responsabilidad que has demostrado son justo lo que nuestra firma necesita. Whitmore & Blake busca no solo la excelencia en habilidades, sino también en carácter, personas que priorizan a los demás. Yasmín guardó silencio, conteniendo las lágrimas de alegría. Finalmente, levantó la cabeza y se encontró con su mirada sincera. Su voz resonó más fuerte y clara que nunca. Muchas gracias por esta oportunidad, señor Whitmore. Le prometo que no se arrepentirá. Richard rió encantado, con los ojos llenos de confianza. Creo en ti de todo corazón, Yasmín. Recuerda, nuestro encuentro ese día no fue una simple coincidencia, fue el destino guiado por tu bondad y sinceridad. En ese instante, Yasmín supo que había cruzado el umbral del destino, donde su compasión se había convertido en la clave de un futuro más brillante del que jamás había imaginado. La oficina se sumió en un profundo silencio reverente durante un largo instante. Solo la suave luz del día que se filtraba por el gran ventanal y el tic-tac constante del reloj de pared marcaban el tiempo, subrayando la importancia del momento. Yasmín permaneció de pie, con la mirada fija en Richard Whitmore, las intensas emociones de su conversación aún grabadas en su rostro. Richard respiró lenta y profundamente, y miró por la ventana como si rememorara un recuerdo lejano. En sus ojos, Yasmín vio surgir una profunda nostalgia. Habló despacio, con una voz cálida y cargada de sentimiento. Yasmín, sabes que hace muchos años estuve en una posición muy parecida a la tuya, lleno de sueños y ambición, pero enfrentando demasiadas dudas y prejuicios de quienes me rodeaban. Hizo una pausa, ajustándose la corbata con delicadeza, como si ocultara un raro atisbo de inquietud en un hombre tan sereno y autoritario. En aquel entonces, era solo un joven con un corazón rebosante de esperanza. Innumerables firmas prestigiosas me rechazaron simplemente por mi origen humilde y mi falta de un currículum vitae brillante. Había días en que ni siquiera podía permitirme una comida decente, pero me aferraba con fervor a mi sueño. Yasmín escuchó, percibiendo la sinceridad y la emoción en sus palabras. La imagen de un joven Richard Whitmore, lleno de promesas pero castigado por las dificultades de la vida, acudió vívidamente a su mente, llenándola de una profunda empatía. Pero entonces, continuó Richard con los ojos brillantes al recordarlo, conocí a un señor mayor llamado William Edwards, dueño de la pequeña tienda donde trabajaba a tiempo parcial. Recuerdo ese día con total claridad. Me paré frente a él, torpemente, compartiendo mis grandes ideas sin ninguna prueba que las respaldara.
Pero el señor Edwards no se rió ni dudó de mí. En cambio, me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Bajó la voz casi hasta un susurro, dejando que sus palabras resonaran en la silenciosa sala. Richard, creo en ti, no por tu currículum ni por tus palabras refinadas, sino porque veo honestidad, determinación y amabilidad en tu mirada. Nunca pierdas esas cualidades. Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par al absorber cada palabra. Allí estaba un hombre poderoso relatando un momento pequeño pero crucial en su vida, y se sintió honrada de escucharlo. Yasmín, dijo Richard con dulzura, volviéndose hacia ella con comprensión y compasión en su mirada. Esas palabras del señor Edwards guió cada decisión que tomé después. Aprendí que el verdadero valor de una persona no se encuentra en los títulos ni en las cuentas bancarias, sino en cómo trata a los demás. Y ayer, cuando decidiste detenerte a ayudarme bajo aquella lluvia torrencial, vi en ti las mismas cualidades que una vez me impulsaron a seguir adelante. Se levantó y tomó el hombro de Yasmín, en un gesto reconfortante, casi paternal. No te cambiaste de ropa por mí, Yasmín. Me recordaste por qué emprendí este camino. Crear oportunidades para quienes más las merecen, para quienes lideran con genuina bondad. Su voz se volvió cálida y resonante. Te elegí no por tus logros académicos ni por un currículum impecable, sino por la excepcional moral que demostraste. En un momento en el que podrías haber perseguido tus propias ambiciones, elegiste ayudar a un desconocido, aun sabiendo que podría costarte caro. Esa es precisamente la cualidad que busco en Whitmore y Blake. Lágrimas de gratitud inundaron los ojos de Yasmín, mientras su corazón se llenaba de alegría ante sus sinceras palabras. Nunca imaginó que un simple acto de bondad pudiera tener tanta importancia. Señor Whitmore, susurró con voz temblorosa, estoy profundamente conmovida.